ubicado en territorio paraguayo, pero siendo cultural y étnicamente diferente, una gran extensión de tierra pegada al este del país, se encuentra habitada por ciudadanos provenientes mayoritariamente del sur del Brasil, creando el mayor regionalismo que ha existido en la historia de Paraguay. Es tal como acabo de mencionarlo, Paraguay es un país mayoritariamente homogéneo, pero eso solamente aplica a los paraguayos étnicos y culturales. Sin embargo, la entrada de inmigrantes de todo el mundo al territorio nacional, ha hecho que sea inevitable que se formen algunas comunidades aisladas, e incluso regiones enteras habitadas por colonos extranjeros. Esta vez nos centraremos específicamente en cierto grupo extranjero, más conocidos como los colonos brasiguayos, que como lo había mencionado recientemente, predominan en la región este del país, y son descendientes de inmigrantes provenientes del sur del Brasil. ¿A qué me refiero con la parte brasileña de Paraguay? Es un simple concepto que muchos paraguayos tienen sobre la región este del país, generalmente suelen denominarlos como tierras brasiguayas. La causa del mismo es simple y justificable. Amambay, Caguazú, Canindeyú y Alto Paraná son los departamentos donde más brasileños han migrado en los últimos 50 años, especialmente en estos dos últimos departamentos donde incluso el 80% de sus ciudades fueron fundadas por aquellos inmigrantes, desplazando a la población local durante mucho tiempo. Ciudades como Santa Rita, Iruña, Santa Rosa del Monte y Catuete, son literalmente pequeños enclaves brasileños pegados dentro del territorio paraguayo, donde la mayor parte de su población, casi nada tienen que ver cultural y étnicamente con los paraguayos locales. El meme de que en Ciudad del Este todo el mundo habla portugués tampoco habrá sido por nada, otra consecuencia de la idea, de que todo el este del país, está siendo influenciado por Brasil. Sin embargo, por más increíble que les parezca, Ciudad del Este y su área metropolitana son las únicas ciudades verdaderamente paraguayas. Bueno, al menos eso de que acá hablamos portugués es más falso que la seguridad de Pedro Juan Caballero. Los únicos que hablan portugués en Ciudad del Este, son los brasiguayos o los mismos brasileños que cruzan la frontera para realizar sus respectivos turismos de compras. La parte brasileña de Paraguay, suele empezar habiendo salido del área metropolitana de Ciudad del Este, donde poco a poco empiezan a abundar gente de aspecto más rubio y europeo. Al principio serán paraguayos culturales, descendientes asimilados a la cultura paraguaya, y generalmente son hijos no deseados que los migrantes brasileños tuvieron con mujeres paraguayas, pero mientras más uno se va alejando, el idioma portugués se hace más predominante, desplazando al español y guaraní, hasta llegar a un punto de preguntarse si había cruzado la frontera por accidente. Esto no es algo que me haya inventado de la nada, es la realidad, y podemos encontrar varios programas que suelen documentar esta peculiaridad, como por ejemplo el programa de AM, Extranjeros en su propio país, que pueden encontrarlo en YouTube. Regiones paraguayas con habitantes mayoritariamente brasileños, pueden suponer un peligro para la soberanía paraguaya, y esa táctica ya era muy utilizada por los bandeirantes para ir anexando territorios en época colonial. Si bien actualmente nos encontramos en una época donde estos métodos más bien ya son obsoletos, aún deberíamos tener cuidados y estar en constante alerta, especialmente por lo recientemente ocurrido, como la anexión de Crimea a Rusia, debido a que los rusos eran una población mayoritaria en esa provincia ucraniana. Lo mismo podría sucederle a Paraguay, donde Brasil podría terminar anexando una porción de territorio paraguayo, debido a que los brasileños son una población mayoritaria en cierta región de Paraguay. Pero bueno, por suerte no ha ocurrido nada de eso, aunque sí de alguna manera u otra Brasil ha estado violando la soberanía paraguaya, con expediciones militares o aviones sobrevolando en territorio paraguayo. Al parecer ya nos hemos acostumbrado a tenerlo como el típico amigo pesado, entrometido y rompehuevos. El sur de Brasil, de donde proviene esa población brasileña que habita la región este de Paraguay, es mayoritariamente de ascendencia germánica, eslava e italiana, y precisamente esa población, a diferencia del resto de Brasil, se caracteriza por tener una cultura mucho más rural, como por ejemplo los gauchos y otros grupos que desconozco, y digamos que Brasil ha sido tan generoso, que ha compartido un poco de esa población europea con Paraguay. Bueno, no, en realidad más bien el gobierno
gobierno de Brasil se aprovechó de que Alfredo Stroessner fuera tan generoso con ellos, que terminó vendiendo millones de hectáreas a esos brasileños sulistas a precios regalados, o en palabras más complejas, Brasil adquirió el título de esas propiedades y se las entregó a los campesinos gauchos brasileños para que cultivaran sojas, trigos y maíz, y lo transportaran de vuelta a su país, utilizando a Paraguay como una especie de patio trasero para cultivar. Luego de la década del 70, al mismo tiempo que los paraguayos de clase baja migraban a Buenos Aires, Argentina, los brasileños aprovechaban y compraban grandes extensiones de tierras en Paraguay para cultivar, y así fue como empezó la masiva migración desde el sur del Brasil, convirtiendo a Paraguay en el país con más brasileños en el mundo, a inicios del año 2000 cuando la cantidad de inmigrantes se acercaba, o incluso me atrevería a decir que superaba el 1.000.000 de personas. Aunque esa misma población extranjera fue reduciéndose con el tiempo, con brasileños del sur volviendo a su país, han dejado un gran impacto cultural, social y demográfico. Actualmente el 10% de los paraguayos tiene origen completamente brasileños, o mejor dicho, el 10% de los paraguayos es brasiguayo. La parte brasileña de Paraguay, abarca los departamentos de Amambay, Caguazú, Canindeyú, el norte de Itapúa, el este de Caçapá, y Alto Paraná, donde actualmente existen unos 500.000 brasileños habitando el lugar, eso sin contar a sus descendientes que tienen nacionalidad paraguaya, y son los mismísimos brasiguayos que acabo de mencionar recientemente. Los brasiguayos son técnicamente paraguayos, individuos de nacionalidad paraguaya, pero que son cultural y étnicamente brasileños, y de cierta manera pueden representar una piedra en los zapatos para el país, ya que estos tienen los mismos derechos que los paraguayos, pero comparándolo con la realidad, no dudarían en insultar, pisotear y traicionar la tierra donde nacieron y crecieron, como lobos creciendo entre ovejas. En todos estos tiempos se han presentado muchos casos de abusos, saqueos y explotación de parte de los brasiguayos, entre los más repudiables encontrándose la deforestación, la discriminación hacia la cultura paraguaya, discriminación hacia los campesinos paraguayos, el constante desalojo a los indígenas de sus tierras, el uso de agrotóxicos y cientos de miles de problemas más. Las cosas no hacen más que empeorar cuando hablamos de ciertos individuos criminales que suelen migrar a territorio paraguayo. Como el desafortunado caso de una de las ciudades más prósperas de Paraguay, Pedro Juan Caballero, que actualmente es un territorio de narcos brasileños, donde cada semana salen a las noticias asesinatos a intendentes, periodistas, policías, médicos, entre otros, y siempre son los mismos narcotraficantes brasileños que tienen sus anclas en esa parte del país. Al final, los mismos brasileños vuelven a echarle la culpa a los paraguayos, como si nosotros fuéramos los responsables de todas esas cagadas que cometen ellos. Pero bueno, al final parece ser simplemente un pequeño precio que debemos pagar para aumentar la economía del Paraguay, o mejor dicho, aumentar unos pocos numeritos en la economía paraguaya que no se ve reflejada en la realidad, debido a que la mayor parte de los ingresos son llevados de vuelta al Brasil. Bueno ya, suficiente de hablar de cosas negativas, si bien nos podemos quejar de un montón de cosas, al menos podríamos decir que la mayor parte de los brasileños en Paraguay terminaron beneficiando mucho más a la región que perjudicándolo, si bien los números no se ven reflejados en la realidad, al menos las pequeñas obras que dejan acá son suficientes como para encender el desarrollo de al menos uno o dos departamentos. No digo que todos ellos sean unos salvajes colonizadores y deforestadores de tierras, gran parte del aspecto negativo que acabo de mencionar es solo la percepción que tienen los paraguayos en general hacia aquellos extranjeros, pero muchos de esos inmigrantes asentados en Paraguay, también son personas con un nivel de moral mucho más alta que la mayoría de los paraguayos, trajeron economía, desarrollo y trabajo en la región, también una gran parte de ellos fueron asimilados, y aportaron una de las mayores entradas europeas al Paraguay, después de la colonización española, haciendo que el promedio paraguayo en esa región pase a tener un importante nivel de gente castiza y blanca, a diferencia de otras regiones paraguayas sin aporte europeo reciente.
Alto Paraná es el segundo departamento más desarrollado después del departamento central, solo Ciudad del Este ya tiene un ingreso anual muy superior al 99% de las ciudades de Paraguay, y eso se lo debemos a nuestro vecino Brasil, y tampoco quiero ser un malagradecido, pero gracias a los brasileños en esta región, los paraguayos tienen trabajos dignos, un ingreso aceptable y nada que envidiar a otras regiones de Paraguay. Y no solo Alto Paraná, de por sí mismo Paraguay ya siendo un país donde toda la riqueza se concentra en la capital, dejando a los demás departamentos a su suerte, Brasil se ha convertido en un salvavidas entregando segundas oportunidades, creando un movimiento económico que nada tiene que envidiar a la zona central. La parte brasileña de Paraguay tiene sus cosas buenas y cosas malas, y como dice un dicho, no hay mal que por bien no venga, y debemos aprender a convivir juntos como seres humanos. Con esto al menos podríamos decir que hay un beneficio pesando en la balanza creando un equilibrio aceptable en comparación al sacrificio que hemos hecho. Sin más que decir, esto sería todo de mi parte, estaré leyendo sus comentarios al respecto, si están de acuerdo o no con lo que acabo de decir, también espero que compartan informaciones que me he saltado, debido a que esto es un tema muy poco hablado y generalmente la recopilación de información se basa en mi percepción y en los pocos artículos encontrados. Espero que te haya gustado el video, dale a like y suscríbete, seguiré subiendo contenido relacionado a la política, demografía e historia del Paraguay. Un gran saludo a todos y hasta la próxima.